Les bendiga. Esta clase es un poco distinto. No sé si en algún momento usted ha querido estar en dos lugares al mismo tiempo y ahora gracias a la tecnología es posible. Entonces esta clase está pregrabada y pueden notar la luz del día, pero es porque no importando qué esté sucediendo en nuestras vidas, la palabra de Dios siempre tiene un espacio especial al cual le debemos de dar tiempo. Así que vamos a comenzar como siempre con una oración. Estamos alegres que usted se encuentre aquí. Y si puede por favor comentar en el chat para que tomemos asistencia con un hola, Dios le bendiga, saludos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre Celestial porque tú estás con nosotros, porque tu palabra está, Señor, lista para tratar con nuestros corazones, porque estamos listos, nuestras mentes y nuestros corazones están preparados para recibir de ti lo que tú quieras mostrarnos ahora. Señor Jesús, te pido, Padre Celestial, que seas tú moviéndote en medio de nosotros a través de esta palabra, Señor. Nosotros en nuestros pensamientos estamos limitados por el tiempo, por la distancia, pero tú no tienes ninguna de esas limitaciones. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te pido tu unción, yo te pido tu poder, yo te pido tu favor para cada persona que está viendo, al igual que para la palabra que se va a dar. En el nombre de Jesús, amén. Okay, entonces ahora vamos a continuar en el libro de Tesalonicenses y la palabra de ahora se titula Venciendo el mal, vencer el mal. Y pueden ver ustedes la imagen que puse para el perfil de ahora, que es lo de un boxeador. Creo que vamos a estar hablando bastante analogías acerca de deportes ahora. Pero la palabra de Dios dice, gracias a Cristo los creyentes podemos discernir las maquinaciones de Satanás y vencerlas. No sé cuántos de ustedes han podido identificar una maquinación de Satanás específicamente desde que comenzó este COVID. Creo que este ha sido un momento muy incierto para la humanidad en general y el diablo se ha querido aprovechar de eso en muchos diferentes aspectos. Si nos han quitado nuestro trabajo, fácilmente puede llegar la voz de temor a nosotros. Si nos hemos tenido que encontrar solos y no estamos acostumbrados a ello, llega la angustia por la soledad. Si usted ha sido diagnosticado en algún momento con el virus, mucho más, ¿verdad? El diablo quiere aprovecharse de todas esas situaciones y usarlas para mal. Pero la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Entonces podemos nosotros aprender ahora o refrescar nuestros corazones acerca de intencionalmente vencer el mal. Vamos a comenzar y el primer punto que quiero hacer ahora es la persistencia. ¿Qué significa persistencia? Persistencia lo pueden definir ustedes en voz alta ahí donde está sentado. Es el el perder y no darse por vencido. Persistencia es continuar, continuar, continuar. No sé si alguno de ustedes cuando quería enamorar a su esposa o a su esposo fueron persistentes, ¿verdad? Tal vez a la primera le dijeron no gracias, a la segunda le dijeron no creo, pero ya a la tercera, está bien, podemos salir. Y eso es persistencia. Ahora, Pablo nos llama a ser persistentes en medio de toda persecución. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, versículo 1, del 1 al 6. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Y para comenzar, vamos a trabajar un poquito este texto. Entonces, Pablo nuevamente le está escribiendo una carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica
y nuevamente les está elogiando su fe. Está diciendo, estoy orgulloso de ustedes porque han sido perseverantes, han persistido en su fe, no importando las pruebas que han venido contra ustedes. Y nosotros estamos dando testimonio de ustedes precisamente en otros lugares en donde estamos yendo. Entonces esto es como, good job, están haciendo un buen trabajo. Pero sí menciona la persecución, dice, por el reino de Dios, cual asimismo padecéis. 2 puntos importantes. El primero es la opresión y el segundo es la persecución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos palabras? ¿Qué es opresión y qué es persecución? Y específicamente en el contexto de la iglesia. Pues opresión, tal vez en cierto nivel es lo que estamos viviendo ahora. Es tratar de callar, de sumergir algo para que no pueda florecer. ¿Por qué digo que tal vez lo estamos viviendo ya? Porque las normas de este mundo en aumento están en contra de los mandatos y los principios de Dios. Por ejemplo, hace 100 años no era legal el aborto, pero ahora en muchos lugares sí lo es. Y lo mismo con diferentes formas de pecado. Y cada vez más se nos va diciendo que nosotros, la iglesia, somos los que estamos mal en pensar que ciertas cosas no están bien. Y el mundo que permite todo es el que está bien porque es acogedor, es permisivo, es aceptador, es una palabra que se utiliza. Entonces creo que en cierto aspecto la iglesia ahorita está viviendo opresión y también en el tiempo de la carta estaba viviendo opresión. Ahora, ¿qué es persecución? Esto es un poquito más violento. La persecución no es solamente tratar de oscurecer algo, sino que es tratar de pelear contra algo, tratar de combatir algo y en este punto la misma palabra de Dios. Entonces los tesalónicos no estaban únicamente sufriendo opresión, estaban sufriendo persecución dada. En algunos lugares del mundo la iglesia sí sufre persecución, específicamente en países del Medio Oriente. Hay cristianos que mueren por su fe, porque si se declaran cristianos van en contra de la ley de esos países. Gracias a Dios nosotros en este continente, creo, hasta el día de ahora no hemos experimentado eso nunca y tal vez aún es algo que nosotros no nos podemos imaginar. Ahora, nuevamente les da elogio porque su fe va creciendo y conforme iba creciendo la fe de ellos, también iba creciendo el amor cristiano que se manifestaba con los demás. Entonces Pablo nuevamente está diciendo, good job. Pero Pablo en un momento estaba preocupado que al ya no estar presente él, los creyentes iban a abandonar su fe. Y tal vez podemos leer un poquito en las palabras cuánto Pablo estaba orgulloso de ellos, precisamente porque tal vez los sorprendieron en la forma que ellos adoptaron de lleno la palabra de Dios. Los creyentes, él pensaba que iban a abandonar su fe al ya no estar presente ellos ahí, pero no había sucedido así. Y esto es un punto importante. El primer punto grande que quiero que toquemos ahora, o quiero que entendamos ahora, es que Dios es quien anima y sostiene, no nosotros. Entonces, esto va para los líderes, esto va para los maestros, esto va para todos los que estamos haciendo algo para el reino de Dios y estamos tratando y tratando, pero a veces nos cansamos. La buena noticia es que si nosotros un día estamos demasiado cansados o si no tenemos ánimos, el que anima es Dios. Y nosotros podemos experimentar eso en muchas formas, pero es precisamente lo que había pasado en esta iglesia. Pablo no estaba presente, pero el Espíritu Santo sí lo estaba. Entonces, aunque Pablo no podía estar ahí discipulando y animando, el Espíritu Santo era más que suficiente para la iglesia de los tesalónicos y por lo tanto ellos habían seguido adelante. Así que Dios es quien anima y sostiene, no nosotros.
Ahora se define el sufrimiento de ellos por el reino de Dios. A causa del reino de Dios es que ellos están sufriendo algunos padecimientos. Dios los tenía como dignos de su reino. Y Pablo expresa que Dios mismo es quien permite el sufrimiento, dejándonos saber que Él está en control. Ahora, esa es una frase que solemos decir bastante en nuestra fe, ¿verdad? Sabemos que Dios está en control, Dios lo puede todo, Dios está en control. Pero muchas veces es más fácil decirlo cuando estamos bien y mucho más difícil decirlo cuando no estamos bien. Romanos, la cita que leímos la semana pasada, Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman el nombre de Jesús. Y un buen ejemplo de eso en la Biblia, ¿quién es? ¿Pueden pensar? Job, ¿verdad? No hay nadie más que tuvo que aprender del control de Dios acerca que Job. Hubieron muchos personajes en la Biblia, pero el primero que se me viene a la mente cuando estamos hablando de tener padecimientos es Job. Job sufrió tanto, más de lo que pudiéramos nosotros soportar tal vez. Pero ¿quién permitió el sufrimiento de Job? Dios no lo causó, pero Dios sí lo permitió y expresamente lo dice la Biblia. Satanás fue y le preguntó, le pidió permiso a Dios y Dios le dijo, está bien. Eso significa que ni siquiera el mismo diablo puede obrar sin que Dios lo permita. Hermanos, para nosotros este es un semejante aliento y una inmensa esperanza, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos derrotados, que el mundo nos va a derrotar, que el problema, que la montaña, que el gigante que tenemos enfrente de nosotros es más grande de lo que nosotros podamos vencer. Pero si ese gigante está enfrente de usted, es porque Dios le permitió que estuviera. Y a su debido tiempo, Dios promete la victoria, así que la victoria le dará. Pablo exhorta a considerar la situación como evidencia que Dios es justo. Ahora, eso no era para minimizar el sufrimiento, pero lo podían ver a través de la luz de Cristo. En los últimos meses, para ponerlo en contexto propio, ¿cuáles luchas ha tenido usted? Desde marzo para acá, ¿con cuáles luchas se ha enfrentado a usted? Nuevamente lo repito, es posible que en algún momento usted quedó sin empleo y tal vez en el momento usted pensó, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Wow, eso no es un problema que se puede minimizar. No podemos hacer chiquitito el problema de no tener cómo pagar los biles de la casa, ¿verdad? Entonces es un sufrimiento, es un padecimiento, pero usted ha considerado, yo he considerado que podemos utilizar ese sufrimiento como evidencia de que Dios es justo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la arma del agradecimiento, porque en medio del padecimiento aún tenemos motivos por los cuales estar agradecidos. Tomando ese mismo ejemplo, tal vez usted no tuvo trabajo por 2 o 3 meses y ese es un grave problema, pero su familia estuvo saludable. En su casa no faltó la comida. Siempre de alguna forma se llevaron a cabo los gastos de la casa y usted no sabe cómo, pero lo que sí sabe es que no les faltó. Wow, entonces en vez de ver por qué me está sucediendo a mí, estoy perdiéndolas todas, podemos verlo a través de la luz de Cristo. Recordamos que Dios, Jesús, vino a ser luz y la luz que hace nos da claridad, nos da sabiduría. Entonces ahora podemos con claridad ver, wow, Señor Jesús, aunque yo no tuve trabajo, tú me has sostenido porque tu palabra dice que tú eres un proveedor y que me darás todo de acuerdo a tus riquezas en gloria. Qué bueno eres Dios. Y ahora podemos ver el sufrimiento como evidencia de que Dios es justo. Amén. Entonces aseguramos que Dios es justo. Eso tal vez no lo podemos en ningún momento negar. Aseguramos que Dios es justo y por lo tanto traerá justicia. Ahora, esa palabra justicia no mucho nos gusta porque
En lo general, eso significa que si vamos a la corte porque íbamos corriendo y nos pusieron un ticket de velocidad, el juez justo va a hacer que paguemos el ticket. Esa es la justicia humana. Pero la justicia de Dios realmente es una buena noticia para nosotros. La justicia de Dios, dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, pagar con castigo a los que los castigan. Hace un momento mencionamos que en este mundo hay opresión y hay persecución, ¿verdad? Pero eso no siempre va a ser así. El versículo 6 lo que nos está diciendo es que tarde o temprano aquellas fuerzas que nos están oprimiendo nuestra fe, que están haciendo difícil que nosotros creamos, que nosotros persistamos, van a recibir su merecido. Esa es una frase un poco como pleitista, ¿verdad? Y no es ese el punto, porque es muy importante notar que si Dios es el justo, ¿de quién es la justicia? La justicia es de Dios, no nuestra. Entonces, cuando leemos el versículo 6, podemos tomar dos actitudes. La primera sería, gloria a Dios. Quiere decir que aquella persona que me hizo tal cosa y me robó los $400 y nunca me los pagó, va a recibir su merecido. Gloria a Dios por eso. Pero no creo que es lo que Pablo estaba tratando de expresar. Lo que él estaba tratando de decir es que aunque nosotros suframos, no va a ser así para siempre, porque Dios va a mostrarnos su justicia en la recompensa que nos dará tanto a nosotros como a las fuerzas malignas. Entonces incluye juicio y incluye castigo. Una pregunta sería, ¿a qué lado de eso queremos corresponder nosotros? Ahora, continuando en nuestra clase, hablamos de la persistencia. Ahora vamos a hablar de la esperanza. ¿Y la esperanza en qué? En la venida de Cristo. Muchas de estas clases se han enfocado bastante en que un día Cristo va a venir por su iglesia. Y cuando las estoy preparando, me suelo preguntar, ¿será que es porque ya viene Cristo y nos está dando un aviso? No lo sé. No sé cuándo fue escrito este libro. Estoy siguiendo un currículo. No sé hace cuántos años fue escrito, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo trabaja las cosas tan bien para que exactamente en el debido tiempo nosotros las sepamos y las conozcamos. Entonces, si es para esperanza, si es para aviso, si es como repaso, gloria a Dios por todo eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, si alguien se va uniendo. Y ahora vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, los tesalónicos y la iglesia de ahora tenemos algo en común, que es, esperamos todos el regreso de Jesús. Compartimos una fe y compartimos una esperanza. Nuestra fe es que Jesús vino y murió para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Nuestra esperanza es que un día Él nos va a levantar y nos va a llevar a su trono celestial y nos va a vestir de gloria por los siglos.
Ahora, Pablo da más motivo de esperar ese día. Ahora les está diciendo no solamente que los malos van a recibir su recompensa, está diciendo que cuando Jesús regrese, nosotros seremos liberados de nuestros perseguidores. En este contexto, tal vez andaban matando a los cristianos. Pablo mismo era un perseguidor de la iglesia. Entonces, en este contexto, es muy probable que los hermanos de la iglesia tesalónica literalmente tenían que cuidar, vigilar su vida para no ser sacrificados por causa de su fe. Pero una pregunta para nosotros es, ¿cuáles son los perseguidores de estos días? ¿Cuáles son los perseguidores en su vida o en mi vida que nos causan o nos intentan con todas las fuerzas separarnos del amor de Dios? Pueden ser las preocupaciones, puede ser un vicio, puede ser pueden ser muchas cosas. Y está diciendo que nosotros seremos liberados de nuestros perseguidores. Ahora, eso no significa que si nosotros somos adictos al alcohol, podemos decir, bueno, Señor, voy a beber hasta que tú vengas, porque cuando tú vengas, tú me vas a liberar de eso. No, no es así la cosa. Lo que está Pablo diciendo es que cuando Jesús venga, nunca más vamos a tener que pelear con nuestro instinto malo. Nunca vamos a tener que volver a pelear con las cosas que nos instan, que nos tientan diariamente a darle la espalda a Jesús. Ahora vamos a poder nosotros completamente ser libres de esas opresiones, de esas persecuciones y enfocarnos solamente en Jesús. Entonces no vamos a tener ninguna carga sobre nosotros. Los impíos, las personas que no decidieron creer en Jesús, claramente lo dice la palabra de Dios, sufrirán eterna perdición fuera de la presencia de Dios. No sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido fuera de la presencia de Dios. Yo me puedo recordar una vez específica que yo sentí que yo estaba fuera de la presencia de Dios. Dios estaba conmigo. Dios me ama. Dios nos abraza y nos hace saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero en esa ocasión yo sentí que yo no estaba dentro de la presencia de Dios. Y es una experiencia que literalmente transformó mi vida entera. Porque ese día yo me pude dar cuenta, yo nunca quiero poner I never want to threaten, nunca quiero arriesgar la presencia de Dios, jamás. Nunca quiero arriesgar la presencia de Dios en mi vida porque es tanto que la necesito. Entonces, si por un segundo que nosotros nos sintamos así puede transformarnos la vida completa, ustedes se imaginan cómo fuera tener que vivir la eternidad fuera de la presencia de Dios. Tal vez humanamente no lo podemos entender. No podemos entender qué significa eso en su totalidad, porque es tan grave, es tan terrible que nosotros no lo captamos. Pero lo que sí creo que estamos seguros es que no queremos ser parte de ese grupo. Ellos van a sufrir eterna perdición. Si hay una cosa en este mundo que nos permite seguir adelante, es entender que los momentos malos también tienen su fin. Después de una noche oscura, llega la luz del sol, ¿verdad? Y cristianos y no cristianos, hay tantos dichos acerca de esa realidad. Nada nos dura para siempre. Entonces sabemos que va a haber un día mejor. Y eso es lo que nos causa en nuestro peor día tener la esperanza de seguir adelante. Pero si no se nos está concretamente diciendo que los impíos sufrirán eterna perdición, ya no existe esa esperanza. Y eso, si por un segundo lo podemos considerar, es algo que no queremos nosotros y ni siquiera se lo deseamos a nadie. Pero Cristo será glorificado por todo su pueblo redimido. Es este el grupo del cual nosotros queremos ser parte. Cristo será glorificado por nosotros. Y Pablo ora
para que haya continuo rendimiento delante de Dios a fin de dar gloria a Él y Él a nosotros. Entonces llegará ese día, ¿verdad? Las bodas, llegará el día en el cual nosotros vamos a tener nuestra máxima redención. Vamos a glorificar a Dios en todo. Pero Pablo en este momento específicamente pide para que nuestro rendimiento delante de Dios sea continuo y de esa forma podamos llegar, a ese día. Para que no nos cansemos a medias, para que no nos demos por vencido, para que no nos consideremos en algún momento sabio en nuestras propias opiniones y nos vayamos alejando de la verdad, para que la oscuridad no sobrelleve la luz de Cristo en nuestras vidas personales, sino que a la inversa, que la luz de Cristo pueda seguir y continuar dándonos libertad a través de nosotros, rendirnos a la verdad de Dios. A través de nosotros decir una y otra vez, yo te necesito, yo dependo de ti, yo no soy nada sin ti. Y no solamente decirlo en la boca, sino permitir que eso se impregne en nuestros corazones, para que nuestros corazones tengan una postura de rendirse delante de Dios. Y en eso nosotros vamos a poder llegar al fin para que nosotros le demos gloria a Él y para que Él nos dé la gloria a nosotros. Ahora vamos a hablar de algo que cambia la música y se pone un poquito tenebroso. El engaño acerca de la venida de Dios, acerca de la venida de Cristo, perdón. Segunda de Tesalonicenses 2, del versículo 1 al 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo voy a leer en una versión más clara, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 2, y dice así: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Pablo estaba preocupado porque los hermanos no se dejaran engañar. ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Los engaños estaban existiendo dentro de la iglesia, que es algo muy curioso, porque les está diciendo que se cuiden de que alguien les diga que ha recibido de parte del Espíritu confirmación de que el día del Señor es para esta fecha. Ahora, un impío no va a venir a asegurar eso acerca del Espíritu. Entonces, esto era que nos tenemos que cuidar de engaños aún dentro de la propia iglesia. ¿De nuestra iglesia? No, estamos hablando de la iglesia de Cristo en general, universal, ¿verdad? Pero tenemos en esa parte, nosotros los pastores, los líderes de nuestra iglesia, se cuida la doctrina que se enseña, se cuida toda palabra que se enseña para que no permitamos que se abra una puerta a una confusión. Pablo estaba muy preocupado por esto. Exhorta a dos cosas específicamente: a no perder la cabeza, o en otras palabras, no cambiar de pensamiento, no cambiar de modo de pensar. Es estar concretos, es tener convicción en lo que usted cree. Nuevamente sale a relucir esa palabra, convicción. ¿Qué es convicción? Bueno, si yo tengo convicción de que este libro es verde y alguien me llega y me dice es azul, no, es verde. Yo sé que es verde. Yo lo sé con todo mi ser, no me cabe ni una duda de que este libro es verde y no es azul. Pero esto es fácil porque lo podemos ver. Pero, ¿qué pasa con las cosas que no podemos ver y creemos? Esa es la parte que muchas veces puede causar dificultad. Pero Pablo nos dice, estén firmes
en su manera de pensar. Y 2, no se alarmen, no se asusten. Ahora, cuando empezó todo esto del COVID, hubieron muchas teorías, ¿verdad? Y una de las teorías es, ok, esto es el final. Ahorita va a aparecer el anticristo en mi patio y se va a terminar el mundo y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y creo que no fui la única yo que me alarmé. Y es fácil alarmarse y lo podemos pensar como es que es aún un poco gracioso, pero es muy fácil porque como humanos tenemos una tendencia a pensar que lo peor va a pasar. Si usted le llaman de la escuela y le dicen, de la escuela de su niño y le dicen, hola, ¿puedo hablar con la mamá de Jorgito, de Jorge? Sí, yo soy. Mire, señora, le estábamos llamando porque Jorge tuvo un accidente. Ay, Dios mío, el corazón de esa mamá en ese momento se pone y hasta tal vez se lo imagina. Ya se imaginó a Jorge desangrado en el piso, se cayó de la punta más alta del deslizadero y ahora, ¿qué va a suceder? Y usted con miedo le dice, ajá, sí. Y le dice, él se hizo pipí en los pantalones. ¡Ay! Uy, usted me asustó, le dice usted a la maestra. Y es porque como humanos estamos precondicionados para pensar siempre lo peor. Entonces, tiene razón Pablo en decirnos, no se alarmen, no se asusten por tales mensajes. Es muy importante notar que la profecía, la clase anterior lo aprendimos, la profecía siempre va a servir para edificar. Entonces, si alguien viene y le dice, mire, Jesús viene el viernes, alístese, y en lo que usted causa es alarma, tiene que preguntarse, ¿sería verídico eso? No, no sería verídico. Y la misma Biblia nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, en toda la palabra de Dios, nosotros vemos y leemos varias veces, en varias ocasiones, que dice que la venida del Señor está cerca, que está por venir. Ahora, es bueno aclarar que en la cultura del Nuevo Testamento, ellos tenían ciertos modismos, como nosotros tenemos ciertos modismos. Y uno de ellos es decir, está cerca. Ahora, para nosotros, está cerca significa se aproxima. Si alguien lo llama a usted y le dice, hey, mira, salí de tu casa porque te voy a recoger y ya estoy aquí cerca, a la vuelta de la esquina. Ok, eso significa que en 2 minutos va a estar en mi casa. Pero en el Nuevo Testamento, esto no necesariamente tenía ese significado, sino también podía significar ya está aquí, ya está en medio de nosotros, está cerca porque lo andamos ya presenciando. Entonces, no sabemos con definición quién le daba cuál sentido a esa frase. Era peligroso y muchos enseñaban que Jesús ya había regresado por su iglesia y que estas iglesias a las cuales estas cartas fueron escritas se la perdieron, por decir así. Esto era tan peligroso. Y era peligroso porque si ya había pasado lo que esperaban, ¿qué motivación iban a tener para continuar firmes en esa esperanza? Si ya sucedió, entonces no tengo que seguir esperando. Y esa era una forma que fácilmente podían engañar a los creyentes de ese día. Los engaños del enemigo han ido evolucionándose cada vez más y son múltiples y son diversos para lo que el diablo decide utilizar ahora en día. Pero debemos vigilar, es lo que se nos está asegurando. Tenemos que estar vigilantes que se acerca el regreso de Cristo. No podemos tomar una actitud, lo digo siempre, pasiva. Sí, eso lo dice la palabra, pero eso a ver si sucede. O tal vez no llegamos a ese punto, pero decimos, sí, pero eso va a suceder de aquí a unos otros 2000 años. No sabemos. No podemos estar tan tranquilos, sino que tenemos que estar vigilantes. Por si acaso, ese momento es ahorita, yo me voy con Cristo. Y para recalcar este punto, segunda de Pedro
capítulo 3, versículo 8 dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y este verso es tan bonito para mí, porque al principio oramos, y en la oración inicial yo dije que nosotros tenemos límites de tiempo, tenemos límites de espacio, ¿verdad? ¿Cuál es la frase más utilizada tal vez en este país? No tengo tiempo. Quiero ir a visitar a mi primo, pero no tengo tiempo. Necesito ir a comprar leche, pero no tengo tiempo. Quiero ir de vacaciones, pero no tengo tiempo. Quiero limpiar el carro, pero no tengo tiempo. Quiero ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Es algo con lo cual nosotros arreglamos todo para no hacerlo. Y lo otro es, no puedo. No está a mi alcance porque no tengo dinero, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad. Nosotros estamos llenos de límites. Y como nosotros estamos tan llenos de límites, muchas veces nos es fácil poner a Dios y encajarlo dentro de esos mismos límites. Pero la palabra de Dios nos dice que un minuto es como 1000 años. Un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. El Señor no tiene el mismo límite de tiempo que nosotros. Él es eterno. Es el principio y es el fin. Entonces nosotros no podemos asegurar en cuestión de tiempo cuándo va a suceder algo o no. Estemos hablando de la venida de Cristo o estemos hablando de una sanidad que le hemos pedido a Dios por muchos años. Estemos hablando de una respuesta a una oración que hemos estado orando por 5 años. No podemos asegurarla en respecto a nuestro tiempo, porque Dios es el dueño. Segunda de Tesalonicenses, para continuar, 2, versículo 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se recuerdan que dije que se iba a poner una música tenebrosa? Estamos hablando del anticristo. ¿Quién quiere hablar del anticristo? Nadie. No es un tema que nosotros utilizamos como para darnos ánimo, para darnos fuerzas. No es un tema que nosotros usamos algunas historias de la Biblia como fuentes de fuerza y de esperanza. Jesús, cuando estaba en la barca, calmó la tormenta y los discípulos le dijeron: Jesús, no te importa. Y Jesús les dijo: ¿para qué se preocupan? Y le dijo al viento: cálmese. Y nosotros decimos: wow, los vientos, la tormenta dentro de mi cabeza se puede calmar, las tormentas dentro de mi vida se pueden calmar. Cuando Jesús fue y resucitó a la hija de Jairo y le dijeron: Jesús, ya no te molestes, ya es muy tarde. Pero Jesús les dijo: no es muy tarde para mí, ella solamente está dormida. Y llegó y obró, y lo que ya se miraba perdido nació nuevamente. Y nosotros tomamos esas historias y decimos: wow, el poder de Dios es sin límites y es para mí. Gloria a Dios por eso, sí. Gloria a Dios por eso. Todo lo que acabo de decir es verdad. Pero hay partes de la Biblia que no muy frecuentemente las leemos. Y lo digo por mí. Pero es importante también prestarle atención a esto para que nosotros no estemos ignorantes. Es especialmente importante no dejarnos engañar, porque antes de que venga Cristo, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, tiene que llegar una rebelión y una deserción. ¿Qué es una deserción? Cuando bajan la guardia. Una deserción es cuando hay un ejército peleando y de repente esto se acaba. Ya no está la batalla, el ejército sucede una deserción. Entonces, menciona al hombre de maldad, sinónimo anticristo. La función del anticristo es oponerse y levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios.
Esto suena tal vez como algo apocalíptico que nosotros no podemos imaginarnos. Muchos cristianos idean el escenario de diferentes formas. ¿Cuándo va a suceder? ¿Dónde va a pasar? ¿Cómo se revelará? ¿Quién va a ser? Pablo dice que ninguna forma de creer nos engañe, que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque nuevamente se menciona el anticristo en la palabra de Dios, específicamente creo 4 veces, y detalla diferentes características, pero no responde ninguna de esas preguntas. Entonces es inadecuado para nosotros hacer suposiciones. Hay expertos en la palabra de Dios que han estudiado esto a fondo y hay diferentes teorías, pero nosotros no podemos asegurar ninguna por sí. Lo que sí tenemos que hacer es discernir y pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 5 al 10. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo también aclara que hay algo que impide que se revele este hombre de pecado. Alguien que lo detiene. Lo refiere 2 veces en esta escritura. Posibilidades. En este tiempo se creía que cuando Pablo dijo esto estaba especificando al Imperio Romano. El Imperio Romano no iba a permitir que alguien tomara la posición de Dios. Cuando el Imperio Romano se vino abajo, esa teoría quedó abajo también. Entonces, desde ese entonces hay 2 teorías acerca de lo que impiden y lo que detienen esta revelación del hombre de maldad. La primera teoría es el Espíritu Santo. Tiene sentido, tiene lógica. La segunda teoría es la iglesia. Sí, usted detiene al anticristo. Yo detengo al anticristo. También esta es una teoría. Nuevamente no lo podemos dar por seguro. Pero la mayoría de expertos consideran que esta es la realidad. Y también tiene sentido y lógica porque si el Espíritu Santo está entre nosotros, está en nosotros, entonces nosotros como la iglesia de Cristo tenemos autoridad y poder para detener, ¿verdad? Pero cuando la iglesia ya no esté, entonces el Espíritu Santo puede hacer que se va con nosotros y entonces deja la brecha abierta para el anticristo. No sabemos cómo va a suceder. Hay personas que dicen que estos sucesos van a suceder después que nosotros ya estemos ahí arriba. Otras personas dicen que va a suceder antes. Otras personas dicen que va a suceder a mitad. No sé yo y tampoco lo dice el libro y tampoco lo sabe nadie. Pero se relatan 2 verdades en esto, en las que nos podemos enfocar. Este obrará toda clase de mentiras, otras versiones dice, o toda clase de milagros para convencer. Va a venir para engañar al mundo completo y necesita armas para engañar, ¿verdad? Y esto me recuerda a Moisés. ¿Se recuerdan cuando Moisés tuvo que ir ante Faraón en Éxodo y tuvo que decirle, Dios me dijo que tienes que liberar a mi pueblo? Y el Faraón le dijo, ja, 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 eso suena muy chistoso, no, gracias. Y entonces Dios empezó a hacer una de milagros y señales para que el faraón entendiera. Entre ellas, Moisés tenía una vara. Esa vara lo acompañaba siempre. Y Dios le dijo a Moisés, tira la vara al piso y se convertirá en culebra. Entonces Moisés lo hizo. ¿Pero qué sucedió? Cuando él hizo eso, los magos del rey agarraron sus varas y también las tiraron al piso. ¿Y qué sucedió? También se convirtieron en culebras. Entonces podemos decir, ¿cómo es eso? Pero lo que sucede después en esa historia es mi parte favorita, porque la culebra, la vara de Moisés, vino y se tragó a las otras culebras, dejándoles saber,
Sí, está bien, ustedes pueden hacer algunas cosas, pero Dios es el ganador, Dios es el campeón y eso es así. Entonces, este personaje obrará toda clase de milagros para convencer y cuantas cosas más. La segunda verdad, Dios vencerá y destruirá al hombre de pecado y se especifica con el espíritu de su boca. Eso significa que Dios no tiene que ni siquiera mover un dedo. Habla y así igual como Él habló y se creó la luz, así como Él habló y se creó la tierra, así como Él habló y se creó todo lo que el mundo hay, de esa misma forma va a hablar y va a destruir la obra, la fuerza del mal. Cristo, su reino y su iglesia prevalecerán. Punto. Cristo, su reino y su iglesia prevalecerán, ganarán. Nosotros estaremos en ese campeonato y seremos coronados los campeones como parte de la iglesia de Dios. Es tan seguro como que si ya sucedió. No hablamos de la misma seguridad, ¿va? Si nuestro hijo espera ser un doctor algún día y nosotros estamos hablando con nuestra comadre y le decimos, sí, primero Dios va a ir a la escuela y va a ser doctor y primero Dios que ya en unos 4 años se gradúa y vamos a poder ver. No está hablando usted con la misma seguridad como si usted está diciendo, sí, mi hijo en junio se va a graduar o aún más decir, sí, mi hijo el año pasado se tituló de doctor, así que ahora ya está ejerciendo su profesión en su consultorio y pues gracias a Dios le está yendo bien. Esa es seguridad porque ya sucedió. Ya no hay una posibilidad que le arranquen ese título al muchacho. Ya no hay una posibilidad que el muchacho se dé por vencido. Ya pasó. La victoria que nosotros obtendremos con Cristo ya está escrita. Eso significa que nosotros podemos estar tan seguras como que si ya hubiera sucedido. Pero sí mantenernos firmes. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso está triste. Los que no aman la verdad del Evangelio no serán salvos. No hay una forma de decir esto y ponerlo con bonitas o con luces de Navidad para que suene bonito. Es simple y sencillo. Los que no aman la verdad del Evangelio no serán salvos. Y la continua resistencia ante la verdad los endurecerá hasta que Dios los entregue a sus propios deseos. Wow. Cuando yo leí esto fue como, esto es una verdad tan dura. Ustedes estoy seguro que tienen personas en su vida o que han escuchado que las personas dicen, sí, ya voy a regresar, ya merito, ya me falta poco, ya me va a volver a ver en la iglesia, no se preocupe. Sí, ya, primero Dios, ya pronto regreso, no, pronto llego. Sí, un día le voy a dar mi corazón a Jesús. Eso es una resistencia, porque al menos que usted esté diciendo, ya, le estoy dando mi corazón a Jesús, no tengo nada más que esperar, hay una resistencia dentro de su corazón que no le permite llegar a esa decisión final. La continua resistencia, o sea, mantenerse en ese estado de resistencia y pensar que siempre va a tener oportunidad de algún día llegar, de algún día regresar, eventualmente endurece el corazón, endurece esa posibilidad hasta que Dios los entregue a sus propios deseos. No siempre vamos a tener oportunidad. La palabra de Dios, el pastor Freddy hace un par de semanas predicó, búsquenle mientras pueda ser hallado. Entonces esta es una advertencia para todos. Debemos estar espiritualmente vigilantes, mantenernos firmes en la verdad, vivir de acuerdo a la palabra. ¡Wow! ¿Algo más? Suena tan difícil. Si nosotros pedimos al Espíritu Santo que Él sea quien nos ayude y quien nos impulse a llevar a cabo todas esas verdades,
lo podemos lograr. Aunque estamos en este mundo, lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y con eso quiero terminar. Cuando estaba preparando esta lección, siempre creo que el deseo es que sea de bendición, que sea de ánimo, que sea de fuerzas. Y como les dije, hay partes de la Biblia que no sirven para celebrar tanto como otras partes, pero eso no significa que no son igual de importantes. Pero mientras lo estaba leyendo, vino un texto a mi corazón, Salmo 33, versículos 18 al 22. Y quiero compartirlo con ustedes. Esto ya no está dentro de nuestra lección, pero creo que es importante porque todo lo que hemos hablado es de esperanza, pero también las advertencias sirven como muchas veces para darnos miedo. Y nuevamente repito, ese no es el punto de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el perfecto amor saca fuera el temor. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestros corazones y nuestras mentes para estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice acerca del futuro, que es, siempre vamos a tener un futuro lleno de vida, lleno de esperanza. Y aunque vengan días feos, días malos, tanto hablando de esto o hablando de una situación personal que usted esté pasando, vamos a recibir nuestra recompensa porque Dios es justo y Él cumple su palabra. Salmos 33, 18 al 22 dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. No importa qué sea lo que venga, hermanos. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno. Entonces tenemos que agarrarnos de Dios. La imagen que puse para finalizar es una bebé durmiendo en los brazos de su madre, descansando en los brazos de su madre. No sabe dónde anda, no sabe qué anda haciendo la mamá, no sabe cómo va a terminar su día. Lo que sí sabe es que está en los brazos de su mamá y que cuando está en sus brazos de su mamá, todo está bien. Lo que sí sabe es que si su mamá la está abrazando y acogiendo y ella puede sentir el amor de mami, aunque pase algo malo, mami va a estar ahí. Y eso es lo mismo con Dios y con nosotros. Este texto yo lo leí en mi boda, pedí que lo leyeran en mi boda. Y si usted lee el Salmo 33 en su totalidad, lo puede hacer en su tiempo. Tal vez pensamos, esto no es un texto para una boda. Pero ayer que estaba preparando esto, le dije a mi esposo, cuando yo pedí que se leyera este texto en la boda de nosotros, yo no sabía qué significaba, yo no sabía por qué. Pero creo que todos estamos de acuerdo que en un matrimonio, al igual que en cualquier trayectoria, en cualquier relación larga, van a haber momentos en los cuales sentimos que estamos en momentos de hambre, que estamos en momentos de tristeza, de soledad, y podemos estar confiados en el Señor porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro escudo, Él es nuestra cueva, son los brazos de papi en los cuales estamos seguros. Entonces el mensaje que espero en el nombre de Jesús que se transmita ahora es que tenemos que ser persistentes, que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, que tenemos que estar con mentes claras para no ser engañados, que tenemos que estar expectativos al regreso del Señor, pero también que podemos estar tranquilos, que podemos estar descansados. Es tan bonito que Pablo les dice, no se alarmen. Y nuevamente lo repito, es porque todos tenemos una tendencia de alarmarnos, pero estamos en los brazos de papá.
Y eso no va a cambiar, ni ahora, ni mañana, ni en 10, ni en 100, ni en 1000 años estamos en los brazos de papá. Señor Jesús, gracias por esta palabra, gracias porque tú sabes que cuando yo la leí, aún mi corazón sintió un poquito de miedo, sintió un poco de temor, y soy transparente en decirlo. Pero Señor, tú traes un abrazo tan bonito, tan lleno de tu espíritu a nuestras vidas, Señor. Y no tenemos ninguna otra alternativa que descansar como esa bebé en los brazos de su mamá. Gracias porque podemos descansar en ti. Podemos estar confiados de que tu espíritu nos alienta, nos anima, nos impulsa. Nos arma, Señor Jesús, para estar vigilantes, para estar firmes, para estar creídos, para no resistir tu palabra, sino acogerla en nuestras mentes y en nuestros corazones de tal forma que sea transformadora a nosotros, para que en su dado tiempo podamos glorificarte y podamos ser glorificados, Señor, cuando nos unamos junto a ti, cuando venga ese día. Señor, te pido misericordia por aquellos que aún no están aquí dentro de tus palabras, dentro de tus caminos. Señor, aquellos que nos dicen semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que algún día le van a dar espacio a la palabra de Dios. Ten misericordia, ten compasión de ellos, Señor. Convéncelos de alguna forma, atráelos a ti, atráeles la atención a tu verdad, Padre Santo, para que podamos nosotros gozarnos juntamente con ellos cuando llegue ese día. Ten misericordia de este mundo y ayúdale a tu iglesia a seguir firme, seguir adelante, no desvanecer, no, Señor, desertar tu palabra, sino animarnos los unos a los otros para que juntos podamos estar armados de ti, Padre Celestial. Y por último te pido, Señor, que nos permitas descansar en tus brazos. Que nos llenes de esa paz, de esa confianza en saber que tú siempre eres nuestro socorro, que tú siempre eres nuestro auxilio, que tú nunca nos vas a dejar, que nuestra confianza entera para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras generaciones está en el hecho de que tu amor es grande y es eterno. En el nombre de Jesús, pongo esta palabra en tus manos, declaro que a su debido tiempo da fruto en cada quien. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches.